Hola amigas y amigos, bienvenidos, soy Sonali Tuesta y esto es La Costumbre. Ya saben ustedes que aquí conocemos un poco lo que hacen peruanos y peruanas, lo que hace su creatividad, tanto al escribir como al contar historias a través del cine, a través de la música. Hoy nos encontramos con Daniela Sofía Paredes Johnson. Daniela Paredes, ella es autora de Ponte un alma si la encuentras, un retrato de Blanca Varela. Y antes de comenzar, Dani, yo quería leer esta parte que me parece interesante del prólogo, del hermoso prólogo que te hace Dante Trujillo. Y él dice al final del prólogo, ¿no? Leer este libro de Daniela Paredes es acercarse a la consagración de una poeta inmensa. Está hablando de Blanca Varela, pero también a la mujer de humor afilado, de presencia total, que podría ser la mejor compañía para ver telenovelas brasileñas o discutir de política comiendo una pizza, ¿no? Sí. O comiendo pizza. ¿Qué tal, Sonali? Sí. Muchas gracias. Sí, creo que el prólogo resume bastante bien la esencia del libro, que es, yo luché mucho con que no quería que sea un análisis de su poesía, sino reconstruir su vida, porque yo no he leído sobre su vida fuera de algunos artículos, algunas antologías donde se ponía un poco de su biografía, pero no sabía qué había detrás de esta poeta que puede ser tan visceral y tan oscura a veces o tan existencialista. Y me encontré con una persona que era alguien muy, no sé si alejada de su poesía, pero era lo contrario, no era una persona con mucho humor, como dice Dante, con un humor afilado, que comía pizza los domingos, que le gustaba bailar mambo. Yo decía, ¿cómo se conectan la poesía que ella hace con su vida, ¿no? Y decía, hay una dualidad muy interesante en la vida de Blanca. Claro, y justamente eso te iba a preguntar. O sea, el libro reúne muchas voces, ¿no? Y es difícil, o es quizá más rico construir un rostro, construir una figura a partir de esas voces. ¿Cuál fue esa voz que tal vez te emocionó más o te impactó más para poder construir este relato de Blanca? Yo creo que ya desde antes el reto inicial, y me lo dijeron muchas personas, mis profesores, incluso los editores, era que Blanca ya no está viva. Entonces la voz de mi personaje principal no estaba, y claro, yo tenía que ingeniármelas para contar su biografía, porque eso no iba a ser un impedimento para hacer la biografía de Blanca. Y primero yo me apoyo mucho en el libro de entrevistas de Blanca Varela que editó Jorge Valverde, que es el tomo de entrevistas ordenado a nivel cronológico, y un poco que eso me daba ideas de cómo Blanca iba evolucionando en su pensamiento. Pero de entrevistas, yo desde el momento uno dije, si yo no llego a entrevistar a Vicente, que es el hijo de Blanca, este libro no tiene mucho sentido, porque siento que él es la persona más próxima a Blanca, que era su mamá, ¿no? Él fue el hijo mayor, él fue el hijo de Blanca y de Fernando de Cislo, él vivió muchas cosas, vivió la pérdida de su hermano, vivió la muerte de su mamá. Entonces acceder a él no fue muy fácil, fueron casi 3-4 meses de escribir constantemente y preguntarle hasta que pude hablar con él, y hubo mucha disposición, y eso fue bastante bonito. Yo hago una primera entrevista, le entrego una primera versión del libro, la lee, nos volvemos a encontrar y me dice que le había gustado bastante, y creo que eso también fue como reconfortante de, ok, estoy por buen camino, este libro tiene sentido. Y yo siempre le dije a todos los entrevistados de, si bien hay mucha admiración, también hay mucho respeto en este libro. Eso no me impidió contar igual algunas anécdotas de su vida que quizás no eran tan bonitas, pero siento que igual el libro es una forma de conocer a una poeta que era muy importante por todo lo que hizo, y que siento que es una voz no solo femenina, sino una voz de la poesía que no está tan presente en gente de mi edad, ¿no? 24, 25 años, y siento que sería muy importante conocerla. No, y además eso, ¿no? Me parece el tema de cómo la edad no tiene a veces mucho que ver con lo que a uno le interesa y le apasiona, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos juzgarte por tu edad respecto a esta pasión que le has puesto a esta investigación, que a propósito es una investigación pues bien rigurosa, ¿no? Casi 3 años. Sí, claro. ¿Cómo llegas a esta decisión de asumir este recorrido, digamos, buscando a Blanca?
Es una historia un poco larga y yo digo que encontré a Blanca sin querer queriendo. Yo en el colegio tenía que hacer una monografía de un tema y a mí siempre me gustó mucho el tema de las comunicaciones y de la poesía. Y me acuerdo una chica de 17 años buscando un tema para salir del paso. Busqué en Google poetas mujeres peruanas y la primera que me salió era Blanca Varela, pero igual en ese momento, cuando yo tuve que armar, digamos, toda mi estructura y mi bibliografía, no había tanta información, entonces el trabajo no era sostenible porque lo que yo quería hacer era un análisis de la poesía de Blanca antes de la muerte de Lorenzo y la poesía de Blanca después. No ver cómo un hecho tan impactante en la vida de alguien y tan doloroso puede repercutir en la poesía y en ciertos recursos o en la forma de escribir, ¿no? Me dijeron que era un trabajo muy ambicioso, que no había tanta bibliografía y siendo realistas con mis tiempos, desistí de ese trabajo, pero ya me quedó mucho como la idea de Blanca en la cabeza. Esto fue en el 2018 y recién en el 2021-22, en un curso de la universidad, me vuelvo a encontrar con Blanca, pero de una forma también extraña, sin querer queriendo. Llego al curso de crónicas y estaba mi profesor, estaba yo sola y veo que tiene este libro de entrevistas a Blanca Varela de Jorge Valverde. Se lo pido prestado, lo veo, salgo de la universidad, me lo compro y dije, claro, este es el trabajo final que tengo que hacer, que inició como una crónica. Hago la crónica de Blanca y ahí es donde mi profesor Manuel Erauskin me dice, ya, pero ella ya murió. No la puedes entrevistar a ella, tienes que ver una forma creativa. Me dijo, yo te dejo hacer el trabajo. Ya ve tú cómo me traes una biografía de alguien que ya falleció. Empecé con sus amigas, empecé, digamos, por la esfera más, no lejana, sino un poco externa de Blanca, que eran las amigas o algunos estudiosos de su obra. Una de ellas era Giovanna Poyarolo, también entrevisté a Carmen Ollé, a Rocío Silva Santisteban, y ellas me dieron un poco la pauta para seguir conociendo a más personas. De ahí esta crónica se vuelve un libro, también en un curso en la universidad, y es ahí donde empiezo a contactarme ya con Tatiana Berger, ya, Ramiro Llona. Me contacto con María del Carmen Gessi, que fue la primera esposa de Lorenzo de Cislo, que fue el hijo de Blanca que falleció. Y Mariña, como le dicen, es quien me da el contacto de Vicente. Claro. Y me dice, escríbele, yo le voy a decir que la tienes que entrevistar. Tú escríbele y moléstalo. Y yo, está bien, te voy a hacer caso. Le escribí, Vicente me respondió. Y le cuento un poco la idea del libro, que era un proyecto de la universidad, pero que yo siempre tuve esta ambición de publicar un libro y yo decía, este va a ser mi libro. Pequeño paréntesis, cuando le digo a mi profesor que quería que ese trabajo no se quede solo en la universidad y que quería que sea la primera biografía de Blanca, me dijo, ¿cómo que no hay biografía de Blanca? Ya existe la biografía de Blanca. Y le digo, su hijo me ha dicho que no existe la biografía. Y dije, bueno, ya he hecho la investigación, ¿por qué no ser yo la persona que hace esta biografía, ¿no? Y es así un poco el proceso de estos 3 años en los que yo siempre quise o vi este libro como un potencial libro de ser publicado. Y me parecía muy bonito porque era guardar también recuerdos de muchas personas y que me confiaron sus recuerdos. Entonces me parecía también un tema de responsabilidad hacer algo bueno y bonito con sus recuerdos. Bueno, y además, pero ¿qué hubiera sido, digamos, si hubieses tenido la oportunidad de entrevistar a Blanca? Claro. ¿No? O sea, ¿cómo hubiera variado este retrato que tú has hecho de ella en el libro, ¿no? Como una persona, digamos, que no buscaba el foco público, que era reservada. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado ante una entrevista? ¿Te hubiera dado la entrevista? Siempre tengo esa duda. Yo tengo siempre 2 o 3 dudas con respecto al libro. Si bien hay mucha admiración y mucho respeto, pienso, uno, yo no sé si Blanco hubiese querido una biografía pública. Claro. Por eso también... Y me preguntaron hace poco, ¿no? ¿Por qué el libro es tan corto? Y yo dije, porque se cuenta lo esencialmente necesario, ¿no? Es muy fácil en una biografía caer también en aspectos públicos que no son públicos y que no son necesarios. Necesitas saber, ¿no? Y yo creo que también hay mucho respeto porque es una persona que finalmente no tiene voz en decirme esto va y esto no va. Por eso también hubo mucho cuidado con qué se ponía y no en el libro. Lo segundo es, yo no sé si en caso Blanco hubiese querido una biografía, si yo hubiese sido la persona idónea, entre comillas, para hacer esta biografía.
Yo creo que sí, porque igual era una persona externa que tenía otra perspectiva de la situación. Era una voz joven y soy una voz mujer, que creo que es otra sensibilidad para entender la vida de Blanca, que no hubiese sido igual contada por un hombre y otra persona de otra generación. Y lo otro es, sí, pues yo a veces me cuestiono un poco eso, ¿no? De si Blanca hubiese querido, qué tan fácil hubiese sido entrevistar a Blanca. Algunas personas me dicen que ella era muy accesible o que si ella se daba cuenta de algo que no le gustaba, no era tan accesible. Pienso, ¿le hubiese caído bien? ¿No le hubiese caído bien? Y son preguntas que van a quedar en el limbo siempre. Yo recuerdo una vez, me imagino que por estar tan metida en el libro y tan inmersa en la investigación y en la vida de Blanca, haber soñado con ella ya muy de mayor, pero la veía caminando, no es que yo hablé con ella y tengo como el sueño muy nítido y digo, yo no sé si era una señal de si sí, de si no, de mi subconsciente, pero digo, bueno, creo que ha sido un buen trabajo y que hay muchas personas, que este libro finalmente no es solo mío, ¿no? Es el compilado de todos los recuerdos de personas que la quisieron mucho y creo que eso también es súper valioso. Es como leer un anuario solo de Blanca Varela. Y yendo a una pregunta que siempre hago en este espacio, se llama la costumbre. ¿Cuál es tu costumbre? Mi costumbre, bueno, últimamente mi costumbre ha sido leer mucho a Blanca y leer mucho su poesía. Creo que mi costumbre es, a veces miro, y mi costumbre también es un poco evadir el libro. Yo no sé si es parte de los autores, pero yo no he vuelto a leer mi libro hace mucho tiempo. No lo leas. Yo lo entregué en la editorial y no lo volví a leer. Pero sí, mi costumbre también es hablar de Blanca. Yo creo que ella se ha impregnado mucho en mi vida. No sé qué tan fácil va a ser salirme de Blanca de acá a un tiempo, pero yo creo que siempre hablo de ella. De alguna u otra forma termino hablando de ella, sobre ella, o descubriendo cosas sobre ella. Y inevitablemente se ha vuelto y es una parte fundamental de mi vida porque la he investigado 3 años, le he dedicado mi vida, bueno, parte de mi vida que son 3 años, que es bastante, a conocer de su existencia, de sus historias, a su familia, a su entorno. Me he dedicado a leerla mucho más a fondo, a leerla no solo como si yo fuese una analista literaria, sino como qué hay detrás de esta persona que escribe, ¿no? Entonces creo que sí, mi costumbre es Blanca Varela, ¿no? Es pensarla constantemente, pensarla desde otras perspectivas, pensar qué hubiera pensado ella, hablar sobre ella, ¿no? No sé si es una suerte de profeta de Blanca, pero sí creo que no hay persona que me conozca que no sepa que hay una relación entre esta poeta y yo, ¿no? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti. Es una manera de seguir construyendo y cómo se puede acercar uno a la creatividad de los demás es a través de sus productos y en este caso de este libro, Ponte un alma si le encuentras, un retrato de Blanca Varela. Nos vemos.